Óptica. Instituto Latinoamericano. Reflexión y refracción de la luz. La óptica es parte de la física que estudia la luz y aquellos fenómenos que impresionan el sentido de la vista. Reflexión de la luz. En este fenómeno un rayo luminoso experimenta un cambio de dirección y sentido al chocar contra la superficie de separación entre dos medios. Y se expresa en dos formas. Una reflexión regular ocurre cuando la superficie reflectora es lisa. Una reflexión irregular ocurre cuando la superficie reflectora es rugosa. Leyes de la reflexión. 1. El rayo incidente, la normal y el rayo reflejado se encuentran en un mismo plano. 2. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión y es igual a R. Refracción de la luz. Un rayo luminoso experimenta un cambio de dirección cuando atraviesa en sentido oblicuo la superficie entre dos medios de naturaleza diferente. Leyes de la refracción. Primero. El rayo incidente, la normal y el rayo refractado se encuentran en un mismo plano. Segundo. Ley de Snell. La relación entre el seno del ángulo de incidencia y el seno del ángulo de refracción es constante para dos medios dados. Esta razón es el índice de refracción entre los medios. Índice de refracción. Es la razón que existe entre la velocidad con la que viaja la luz en el vacío y la velocidad con que viaja en un medio. Índice de refracción de algunos medios. Ejemplos de ilusión óptica debida a la refracción. Al introducir una parte de una varilla en agua, la parte sumergida parece estar flexionada hacia arriba. Al dejar caer una moneda en el fondo de un recipiente con agua, la moneda aparenta estar a una profundidad menor. Espejos planos y esféricos. Un espejo es una superficie lisa y pulida que refleja la luz. Una imagen es la forma de un cuerpo producida por el cambio de dirección de los rayos luminosos. Espejos planos. Son aquellos cuya superficie reflejante es lisa. Espejos esféricos. Son casquetes esféricos pulidos por una de sus caras. Clasificación de los espejos esféricos. Si la cara pulida es la interna, el espejo es cóncavo. Si la cara pulida es la externa, el espejo es convexo. Elementos de los espejos esféricos. Donde C es centro de curvatura. V es el vértice. R es el radio de curvatura. F mayúscula es el foco. F minúscula distancia focal. Espejos esféricos cóncavos. Los rayos notables de los espejos esféricos cóncavos son: si el rayo incidente es paralelo al eje de un espejo esférico, el rayo reflejado pasa por el foco, figura 1. Si el rayo incidente pasa por el centro de un espejo esférico, se refleja en sí mismo, figura 2. Si el rayo incidente pasa por el foco de un espejo esférico, su reflejo es paralelo a su eje, figura 3. Tipos de imágenes formadas por los espejos esféricos cóncavos. Primero. Cuando el objeto se encuentra entre el centro y el foco, la imagen tiene las siguientes características. Es invertida. Es real. Es mayor que el objeto. Está situada más allá del centro de curvatura. Segundo. Cuando el objeto se encuentra en el foco, la imagen tiene las siguientes características. No existe imagen debido a que no hay intersección entre los rayos que llegan al espejo. Tercero. Cuando el objeto se encuentra en el centro, la imagen tiene las siguientes características. Es invertida. Es real. Es igual a L objeto. Está situada en el mismo centro. Cuarto. Cuando el objeto se encuentra entre el foco y el espejo, la imagen tiene las siguientes características. Es virtual. Es de mayor tamaño que el objeto. Espejos esféricos convexos. Los rayos notables de los espejos esféricos convexos son: si el rayo incidente es paralelo al eje de un espejo esférico, se refleja y su prolongación pasa por el foco del espejo, figura 1. Si el rayo incidente pasa por el centro de un espejo esférico, se refleja sobre sí mismo, figura 2. Si el rayo incidente pasa por el foco de un espejo esférico, se refleja paralelo al eje del espejo, figura 3. Imagen formada por un espejo esférico convexo. En los espejos esféricos convexos solo se forman imágenes virtuales derechas y más pequeñas que el objeto.
Ecuación de los espejos esféricos. Donde F es igual a distancia focal. P es igual distancia del objeto al espejo. P' es igual a distancia de B imagen al espejo. Donde los signos P', F y P, si los ejemplos son cóncavos o convexos. La distancia P siempre es positiva. La distancia P' es negativa si la imagen es virtual y positiva si la imagen es real. La distancia F es positiva si el espejo esférico es cóncavo y es negativa si es convexo. Lentes convergentes y lentes divergentes. Una lente es un cuerpo limitado por dos caras esféricas o por una cara plana y otra esférica. Los elementos de una lente son centros de curvatura, C', son aquellos centros de las esferas que limitan las caras de la lente. Centro óptico, o centro de la lente. Vértices, V', son los puntos de intersección entre la lente y el eje principal. Eje principal es aquella recta que pasa por los centros de curvatura. Ángulo de abertura, alfa, es el ángulo bajo el cual se ve la cara de la lente, desde el centro. Foco, F, es el punto que se encuentra entre el centro óptico y el centro de curvatura. Lentes convergentes. Son aquellas que son más gruesas en el centro, que en los bordes. Los rayos que llegan paralelos al eje de una lente convergente se refractan y concurren en el foco. Los rayos notables de las lentes convergentes son: si el rayo incidente llega paralelo al eje de una lente, el rayo se refracta y pasa por el foco opuesto, figura 1. Si el rayo incidente pasa por el foco de una lente, el rayo se refracta paralelo al eje, figura 2. Si el rayo incidente pasa por el centro óptico de una lente, el rayo no cambia su dirección, figura 3. Tipos de imágenes formadas por las lentes convergentes. Primero, cuando el objeto se encuentra entre el foco y el centro de curvatura, la imagen tiene las siguientes características. Es real. Invertida. Es mayor que el objeto. Segundo punto, cuando el objeto se encuentra colocado en el foco, la imagen tiene las siguientes características. No hay imagen, ya que todos los rayos emergen paralelos. Tercero, si el objeto se encuentra entre el foco y el centro, la imagen tiene las siguientes características. Es virtual. Es derecha. Es de mayor tamaño que el objeto. Se forma del mismo borde donde está colocado el objeto. Cuarto. Si el objeto se encuentra colocado en el centro de curvatura de la lente, la imagen tiene las siguientes características. Es real. Invertida. Es del mismo tamaño que el objeto. Lentes divergentes. Son aquellas que son más gruesas en los bordes que en el centro. Los rayos que llegan a una lente divergente se refractan y sus prolongaciones concurren en un foco. Los rayos notables de las lentes divergentes son: si el rayo incide paralelo al eje de una lente, el rayo se refracta y su prolongación pasa por el foco, figura 1. Si el rayo incidente pasa por el foco de una lente, el rayo refractado es paralelo al eje de la lente, figura 2. Si el rayo incidente pasa por el centro de una lente, el rayo no cambia su dirección, figura 3. Ecuación de las lentes. Cuando el foco está entre el objeto y la lente. Cuando el objeto se encuentra entre la lente y el foco. Cuando las lentes son divergentes. Donde F minúscula es la distancia focal, metros y centímetros. P es la distancia del objeto a la lente, metros y centímetros. P' es la distancia de la imagen a la lente, metros, centímetros.